هدعتي لها mejor لي القلب شاي cambia mi Shalom, shalom a todos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando en compañía de nuestro Abba Kadosh. Les saluda como de costumbre el apóstol y profeta Katia Padilla. Me encuentro desde Nicaragua transmitiendo a través de este medio, a través de la maravilla del internet. Así es que si todavía no está siguiendo esta página, si nos ve a través de la página de Facebook, puede darle like y darnos seguir para que le llegue todas las veces que subamos un nuevo audio. Y también nos pueden recibir, ustedes pueden recibir las notificaciones a través de nuestro canal en YouTube. Allí nos pueden encontrar y pueden darle me gusta y también activar la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos algo nuevo, un nuevo estudio, usted sea el primero en recibirlo. Eso lo pueden encontrar en Katia Padilla Prédicas. Entonces, bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio. Bueno, yo muy contentísima porque estamos llegando a la recta final de nuestro ciclo anual de estudio de la Torá. Hoy vamos a tocar el último tema correspondiente a la parashá número 54. Ya estamos concluyendo con éxito y damos realmente bendición a Hashem. Bendecimos su nombre porque nos ha permitido vivir hasta esta ocasión para continuar propagando, para continuar llevando la luz que tiene los escritos sagrados del manual de instrucciones que es la Torá. Bueno, vamos a iniciar entonces con el título de la porción correspondiente a hoy y se llama Besot Aberajá, que quiere decir esta es la bendición. Vamos a basar nuestro estudio en Deuteronomios capítulo 33 y capítulo 34. También tenemos capítulos y versículos de respaldo como Josué 1 del 1 al 18, Lucas 10, 39 en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1 verso 17 y el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 22. En esta porción ya el profeta Moisés está justamente pocos momentos antes de morir. Sabemos por los estudios que hemos realizado de que una persona profeta o una persona elevada espiritualmente con un alto nivel de conciencia espiritual brilla más, es súper más santificado y sus palabras son de mayor peso cuando ya está a punto de morir. Y otra cosa interesante también que hemos estudiado también es que el alma de la persona sádica o de cualquier persona que ya está a punto de morir, su alma ya está desprendida de su cuerpo. Cuando esta persona muere de forma natural con alguna enfermedad que le va a matar, ya está listo, ya se le llegó el momento, ya hay una asignación, no en los casos de personas que mueren de forma repentina. Estoy hablando de personas que ya el Señor ya les programó su partida y ya están preparándose, ya están listos. De hecho, este tipo de personas que ya van a dar un paso a adelantarnos y salir de este plano de vida. Son personas que usted lo va a ver ya preparando su casa, hablando con sus hijos. ¿Por qué? Porque 30 días antes, según los estudios de Cábala, dice que ellos ya están preparándose para partir de este mundo. Ellos, aunque no lo dicen, ellos ya perciben, su alma ya lo percibe. Entonces, este es el momento justo cuando hay una emanación poderosa, profética, que se desprende hacia ellos, para que cuando ellos hablen, para que cuando ellos orienten, ya sea en algún XY caso de familia, sean consejos realmente elevados. Y
también la bendición que ellos dan a sus hijos es una bendición totalmente venida del cielo, como es el caso de Abraham, Isaac y Jacob, que ya cuando ya estaban por morir era cuando daba la bendición a sus hijos. Entonces aquí el profeta Moshe ya está a punto de partir, y yo me imagino que ya su corazón, recuerden que Hashem le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida, y el pueblo de Israel estaba justamente en este momento frente a la entrada de la tierra prometida. Quiero leerles el capítulo, porque recordemos que cada vez que damos lectura a la Torá, a la palabra escrita, a la Biblia, siempre hay una emanación poderosa, y es aquí cuando se cumple lo escrito en Hebreos capítulo 4 verso 12, cuando él dice: la palabra que sale de mi boca es peor que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, penetra los tuétanos, penetra las coyunturas y discierne el pensamiento. Entonces, cada vez que damos lectura a la palabra escrita por el Eterno, a la palabra dictada en el monte Sinaí, cada vez que nosotros damos lectura a eso, por eso es que se adormece el cerebro izquierdo. ¿Por qué? Porque no percibe la magnitud del poder que hay a través de su palabra. Y claro, sabemos que existen muchísimas Biblias, muchísimas traducciones, y es a través del cual nos ha llegado a nosotros el Evangelio, la palabra de Dios. Y hemos visto la gloria de Dios manifestarse cuando nosotros usamos su palabra de forma correcta y la aplicamos en el momento justo. Pero lo que yo he aprendido en estos años que hemos estado estudiando su Torá, recuerden que para entender el Nuevo Testamento o Apocalipsis o cualquiera de los escritos del Nuevo Testamento o de los libros de los profetas, para poder tener una comprensión bien y aplicar correctamente todo lo que el Eterno nos quiso revelar a través de Yeshua, a través de los profetas, siempre es importante conocer de que para poder entender eso debemos de leer el Antiguo Testamento. Básicamente los primeros 5 libros, conocidos como 5 libros de la ley, que es la Torá, el manual de instrucciones. Entonces, basado en este manual, vamos a entender todo el resto de la Biblia. Por eso es tan importante estos estudios. Si usted por primera vez nos está escuchando, siga nuestros estudios, porque seguramente le va a empoderar, le va a hacer entender y le va a dar identidad mayor de la que quizás tal vez usted tiene algunas dudas, algunas cosas. Ahora le va a dar más identidad, porque aquí se encuentra la raíz, el origen del todo ser humano y el origen de todo lo que se mueve en el mundo y más allá. Entonces, yo le voy a dar lectura. Yo sé que ustedes tienen, la mayoría de los que nos pueden escuchar tienen la Biblia Reina Valera y quizás otras versiones más. Estas Biblias son una serie de traducciones que ha venido por los años, ¿verdad? Llegó hasta nuestras manos. Y una cosa que, bueno, podría ser un poco negativo es que cuando el autor o los traductores vienen y toman un texto y lo traducen, lo que hacen es interpretarlo para luego plasmarlo. Entonces, qué importante es de que nosotros podamos estudiar la Biblia desde su raíz en hebreo, porque eso va a darnos un poco más de la esencia. Lo que hemos recibido con las traducciones es una orientación, pero ahora cada uno de esos textos que nosotros leímos, traerlo a la raíz en hebreo es lo que nos va a llevar un poco más allá. Y es por eso de que Dios es el Eterno. Hashem es un Dios sin límites. Nosotros no podemos decir, bueno, yo ya fui al instituto bíblico, ya aprendí, ya no necesito más. La Biblia es un texto sin límites. Por eso es que ahorita que estamos celebrando este tiempo de Simchat Torah, que quiere decir en hebreo en alegría por la Torah, que es un tiempo en el cual se culmina, se hace una festividad, una danza alrededor del manual de la Torah, de la Biblia, y es un tiempo de mucha exaltación y honra al Eterno por permitirnos concluir un año de estudio, versículo por versículo, de todos los 5 libros de la Torah y también relacionando
comparándolo con los textos escritos en el Nuevo Testamento y también la parte de los profetas. Entonces, estamos concluyendo un año, pero estamos reiniciando otra vez el estudio de Bereshit. Entonces, yo me recuerdo que al comienzo de estos estudios yo decía, y otra vez vamos a estudiar Bereshit. Y cada año que empezábamos a estudiar nuevamente estoy hablando, cuando digo Bereshit me refiero al nombre original que conocemos como Génesis, ¿verdad? Entonces, estudiábamos otra vez Génesis, pero mire qué maravilla, que cada año que pasaba y cada vez que volvíamos a leer esos textos, Dios nos profundizaba aún más. Entonces es aquí donde su palabra se cumple, que cielo y tierra pasará, pero esto no pasará. ¿Qué significa? De que los escritos de Hashem tienen tanto poder, tienen tanta emanación, de que si nosotros lo empezamos a entender y lo empezamos a aplicar, mire, vamos a tener que vivir, nacer de nuevo otra vez, volver al mundo, volver a nacer, etcétera, y nunca vamos a terminar de estudiar todo lo que Hashem nos ha escrito. Es tan poderosa su palabra, así es que bendito sea el Eterno por su palabra. Quiero entonces leerles Deuteronomios. Su nombre original es Devarim, y la parashá se llama Vesot Averajá. Esta es la bendición. Dice el versículo 1 del 33 de Devarim o Deuteronomio, como usted lo conoce. Y esta es la bendición con que Moshe, hombre de Elohim, bendijo a los israelitas. Lo que estoy leyendo es una versión traducida directamente del hebreo al español, por eso un poquito diferente a los textos que usted puede tener ahí en su Biblia. Entonces dice aquí, así dijo. Esto es la parte donde ya Moisés ya estaba a punto de partir. Y dijo a los israelitas antes de su fallecimiento, dijo así: Hashem vino del Sinaí, brilló para ellos, desde Seir, apareció desde el monte Param, y luego vino con parte de las sagradas miriadas. Cuando dice miriadas se refiere a los ángeles. Y de su mano derecha les presentó una ley de fuego. También él mostró su amor a sus pueblos. Entonces, ¿se acuerdan ustedes ese versículo que está bien conocido por todos, que dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor? Está basado en este texto, cuando él dice que con su mano derecha él traía la ley de fuego, pero también mostró su bondad, mostró su amor a sus pueblos. Entonces, es ahí donde se dice esa palabra, Él es amor y fuego consumidor. Dice, todos sus santos están en tu mano, aquellos que se pusieron a tus pies y aceptaron sobre sí tus mandamientos, la Torá que nos ordenó. Ya vieron, aquí dice la palabra Torá, en la versión suya dice ley, y eso como que nos da alergia, o nos daba alergia antes de decir ley, eso no es para nosotros. Entonces, pero la Torá es el manual, quiere decir manual de instrucciones. Dice que nos ordenó Moshe, es herencia eterna. No dice por un tiempo o cuando venga Yeshua se acabó. No, dice es una herencia, porque sabe que tener la Torá y tener lo que nosotros antes conocíamos como ley no es una carga. Es, ¿qué dice aquí? Es una herencia. Es una bendición, por eso es que nos habíamos perdido, hermanos, de tanta bendición, de tanto disfrute, porque esto de obedecer los mandatos de Hashem es un disfrute, no es una carga, no es algo terrible, pesado. Carga era lo que ponían los fariseos y los saduceos de la época, los escribas, las leyes que ellos se inventaron alrededor de la Torá. Eso sí era carga para el pueblo. Por eso el Señor Yeshua, cuando él vino, tuvo un encuentro fatal, ¿verdad? De problemas serios con ellos. ¿Por qué? Porque él estaba hablándoles bíblicamente, él estaba hablando basado a la Torá, pero la carga que los fariseos y los saduceos ponían eran leyes humanas. Y exactamente como pasa ahora, la mayoría de las congregaciones le dan mucho más énfasis, o por no decir solamente le da enfoque a las
leyes naturales de la congregación, a las doctrinas que cada denominación tiene, pero están fuera de este manual de instrucciones que es la Torá. Entonces, aquí el profeta dice, es una herencia eterna, o sea, no va a pasar. Y dice, él se mostró rey de Yeshurun. Cuando dice Yeshurun se refiere al mismo pueblo de Israel. Cuando se reunieron los jefes del pueblo, las tribus de Israel en unidad. Entonces, este manual de instrucciones es para todos nosotros. Mire qué maravilla. Ahora, cuando dice Israel, siempre se nos viene en la mente, los judíos, pero es totalmente diferente. Recuerden que eran 12 tribus y la tribu de Judá, conocido ahora también como los judíos, era una de las 12 tribus. Recuerden que el resto de las tribus, hay toda una historia que contar sobre eso, pero este no es el tema, pero solo quiero más o menos decirles rapidito de que el resto de las tribus, ¿qué pasó con ellas? Y aquí, en este último texto de la Torá, hay una palabra profética cumplida para este tiempo que nosotros estamos viendo, tanto para el pueblo judío, tanto para el resto de la casa de Israel, que somos todos nosotros, todos aquellos que hemos tomado la Torá y todos aquellos que quizás ahorita no lo han hecho, pero que en su corazón, cuando hay una orientación, cuando hay una mentoría, cuando hay un discipulado, se adaptan rápidamente a tener esta parte que nos hacía falta, ¿verdad? Que nos habían, esta parte que nos habían quitado, podemos decir, esta parte que nos habían quitado. Y bueno, vamos a leer la bendición, porque recuerden que semanalmente, por eso mire, es tan importante saber nuestras fechas de nacimiento según la Torá o según el calendario hebreo. Cada mes, cada día, cada semana está totalmente vinculado con las 12 tribus de Israel. Y el calendario hebreo bíblico, cuando nosotros hacemos la conversión de nuestra fecha de nacimiento normal que tenemos con el calendario gregoriano y lo convertimos al calendario hebreo, nos damos cuenta de que nuestra fecha de nacimiento es diferente. Pero no solamente eso, también nos damos cuenta de que tenemos, digamos, una influencia de una de las tribus y que por eso somos buenos en una cosa o en otra, etcétera. Y también podemos ir descubriendo más detalladamente nuestro propósito. Yo sé que hay algunos que ya han alcanzado esa parte donde ya saben para qué el Señor los llamó y todo, pero es necesario saber todo esto porque esto nos da como una mayor orientación y nos damos cuenta cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas para así poder trabajar en ello y ser mejores, para santificarnos aún más, para ser mejores hijos de Hashem, que eso es el deleite. Yo no sé por qué a veces nosotros sentimos como que fuera imposible eso. Yo creo que lo que dijo Yeshua es totalmente certero y claro, cada palabra que él dijo fue tan exacto. Él dijo en una ocasión: si me amáis, guardad mis mandamientos. Se refería a la Torá, que si nosotros amamos, mire cuánta gente decimos amar a Dios, amar a Yeshua, amar todo, pero realmente no lo amamos porque amar es obedecer. Si nosotros amamos a Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Y aquí, este manual dice, esta parte, voy a leer la bendición que Dios le dio a Rubén para que también podamos tener, porque recuerden que cada fecha lleva su estudio y esa es la energía que gravita en esta hora. Pura bendición y pura palabra profética salió de la boca de Moshe. ¿Y por qué lo estudiamos? Porque queremos también personalizar para nosotros, aplicándolo hoy día, esta palabra, porque esa palabra tiene doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque cada palabra profética dada por Hashem en las escrituras, muchas de ellas tienen un doble cumplimiento, o sea, que pasó en una ocasión, pero pasará en nuestros días ahora. Y esta palabra que el Señor le da a través de Moisés a cada uno de las 12 tribus, y aquí una cosa interesante es que, por ejemplo, hay uno de las tribus que no recibe
la bendición, o no se le menciona, digamos, aquí específicamente esa tribu que es la tribu de Simeón. Aquí salen todas las tribus menos la tribu de Simeón, porque esta tribu fue la protagonista en el caso de Baal Peor, que pecaron con Baal Peor. Esto está en Números capítulo 25, verso 1, cuando dice que los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas y también fueron seducidos a la idolatría de Baal Peor. Ahora, si lo traemos al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, donde se menciona a Baal Peor, está exactamente en Mateo capítulo 12, verso 22, cuando a Yeshua los fariseos le dice: este hombre hace todos estos milagros y estas sanidades en nombre de Baal-Zebú o Beelzebú, como nosotros lo habíamos leído antes. Entonces, Baal-Zebú, que es su traducción en hebreo, dice, significa padre de las moscas. Y este Baal-Zebú o Beelzebú es el mismo Baal Peor que apareció en Números capítulo 25, verso 1. Era un ídolo en el cual se le hacían rituales de heces fecales, de flatulencia y en la boca de él, imagínense, del ídolo, se hacía todo eso. Se le echaban heces fecales, se hacía en todo el ritual del culto que se le ofrecía, heces fecales, se le hacían sacrificios de humanos. Y podemos decir nosotros, ¿pero eso será vigente para hoy? Claro que sí. Los sacrificios que hoy vemos es de los bebés, de los no nacidos. Todo lo que tiene que ver con el aborto está relacionado con Baal Peor o Beelzebú. También en esta porción el Señor le habla, hablándole a Moshe, o Moshe dando la bendición a Rubén. Dice: viva Rubén y no muera, que su gente sea incluida en el censo. ¿Por qué dice que sea incluida en el censo? Aquí viene como una restitución, porque recuerden que Rubén, que era el primogénito de Jacob o de Jacob, falló, tuvo un pecado terrible, que él se acostó con una de las esposas de Jacob y por eso fue quitada la primogenitura y dada a Yosef. Entonces aquí Moisés ruega o establece que no sea eliminado del censo, que sea parte del pueblo de las 12 tribus. Entonces eso lo pueden encontrar, la falta de él, en Génesis capítulo 35, verso 22, y ahí usted se va a dar cuenta por qué es que Moisés habla de esta manera con relación a Rubén. La otra bendición fue para el pueblo de Yehudá. Cuando decimos Yehudá nos referimos a la tribu de Judá. Voy a leerles porque recordemos que esta es una palabra profética para este momento también en el pueblo judío. Y dice: y esto dijo respecto de Yehudá: Hashem escucha la voz de Yehudá y haz que retorne a su pueblo, que sus manos luchen por él, tú sé su ayuda contra sus enemigos. Ya sabemos que hay bastante envidia contra el pueblo judío y siempre ha tenido enemigos en todo el mundo. Inclusive no debería de ser así, porque Dios ha dado una asignación también para ellos y deberíamos, si todos los presidentes del mundo leyeran la Torá y supieran lo que dice el manual de instrucciones, yo creo que todos serían amigos. Pero sabemos que cuando alguien tiene algo de valor, hay muchísimos envidiosos. Y eso es lo que pasa con el pueblo judío. Hay una asignación especial para ellos y hay muchísimos envidiosos, incluyendo también aparte de la iglesia cristiana, que siempre hablan en contra y como que tuvieran alergia. Nuestros hermanos judíos no han leído este manual. Y cada vez que se habla de judío o cada vez que se habla de fiestas hebreas, ya sienten un rechazo. Y ese rechazo no es de ahorita, eso viene desde muy atrás. Eso es lo que nos habían instruido, de que venimos nosotros a reemplazar al pueblo judío porque ellos rechazaron a Yeshua. Y entonces hay un rencorcito ahí que debe ser removido, debe de ser quitado, porque Dios tiene un solo pueblo. Un solo pueblo, un solo Dios. Somos uno en Él.
Lo que pasa es que aquí en esta porción, que es, imagínense, se cierra con broche de oro el estudio de la Torá dando estas bendiciones, y aquí estamos incluidos nosotros. Ya le vamos a decir. Esta palabra, cuando dice a Yehudá que haz que retorne a su pueblo, se refiere a que dentro del pueblo judío están incluidas las otras tribus. Por eso es que hay una mezcla de las demás tribus que aparentemente están perdidas, están mezcladas con el pueblo judío. Entonces, el pueblo judío que hoy vemos es la representación también potencial, fuerte, del resto de las tribus o de las 10 tribus. Y las otras 2 tribus, que era la tribu de Efraín y Manasés, vamos más adelante a hablar sobre ello, que es la parte que nos corresponde a nosotros. Dice, respecto a Leví, aquí viene una bendición para Leví. Dice, tus Tumim y tus Urim, pueden leer en Éxodo 28:30, ahí se da más explicado esta parte, sea para tú, hombre piadoso, a quien probaste en Masá y a quien desafiaste en las aguas de Meribá. Dijeron de sus padres y de su padre y de su madre, no les doy favoritismo. A sus hermanos desconocieron y a sus mismos hijos ignoraron, pues cuidaron tu palabra y tu pacto preservarán. Tus ordenanzas a Jacob, tu Torá a Israel. Ellos pondrán incienso ante ti y ofrendarán sacrificios sobre tu altar. Hashem bendice sus posesiones y favorece la obra de sus manos y quiebra los lomos de sus oponentes y que sus enemigos no se levanten más. Esta es la bendición que Hashem le da a la tribu de Leví, o sea, a los levitas. Aquí hay una asignación de mayor santidad y hay una asignación especial de que ellos iban a ser los únicos que iban a ofrendar, a ofrecer los sacrificios del pueblo, que ellos iban. ¿Por qué les da como favoritismo? Ahí mismo lo dice, algo como que, ¿por qué a ellos y no a las demás tribus? Porque en la tribu de Leví, cuando se hizo el pecado del becerro de oro, fue la única tribu que no participó. Y por causa de esa santidad, a pesar de que todo el resto de las tribus vinieron y se postraron y hicieron ritual al becerro de oro, ellos se quedaron un paso atrás y ellos no se mezclaron y no participaron. Y por eso Dios le da este gran honor de ser los sacerdotes, y por eso ellos tenían esta asignación tan especial. Ahora, esta tribu de Leví, hoy día sabemos que hay levitas espirituales, y si nos ponemos a investigar más y vemos el ADN, porque hay personas que siempre están deseosos de servir en el templo, siempre están deseosos de enseñar, de entregar su vida y todo, es porque hay un espíritu levítico sobre ellos. Pero cuando decimos levita, yo antes pensaba, y claro, eso era lo que nos decían, el levita es el músico, el levita el que canta, el levita el que predica bonito, pero levita no es eso. Levita es el que tiene un entendimiento mucho más elevado que el resto del pueblo. Son personas totalmente disciplinadas en oración, disciplinadas en el estudio de la Torá, son capaces, tienen un espíritu de santidad superior al resto del pueblo, tienen una mayor demanda de Hashem, es más, son los que tienen que estar en el altar, sirviendo a través del altar. Antes pensábamos que, bueno, los que sirven en el altar los mirábamos así como los más pobrecitos, los más así. ¿Por qué? Porque claro, ese es lo que el enemigo había pensado darnos a nosotros, y por eso todo el mundo, uy, qué feo eso. Pero no, ahora entendemos, dice la palabra. Ahora, si hay personas con esta asignación levítica y anda así, de esa manera, es porque no ha descubierto o no ha tomado esta palabra y no ha descubierto su posesión que Dios le ha dado, su bendición, su porción que Dios le ha entregado, y entonces tienen una mentalidad de pensar de que su vida es de solo sufrimiento. Claro, hay un precio que hay que pagar, tal vez un poco mayor, porque estar dentro de las filas de este ámbito levítico requiere mucha más demanda y todo, pero no es algo
es una gran bendición y es una gran asignación de parte del Eterno. Y algo bien interesante, dice que eran los asignados, todos los levitas eran los asignados. Imagínense que tenía que ser mantenido por el resto de las tribus, pero no es que eran holgazanes, no es que no hacían trabajo. Ellos eran, o sea, por causa de ellos, la bendición venía al resto del pueblo, porque ellos eran los que se encargaban de ofrendar, de presentar los sacrificios, de orar e interceder por toda la congregación, por todas las tribus. Eran los que exponían su vida. Ahora, cuando eran los sumos sacerdotes, porque habían levitas y habían otro mayor cargo dentro de los mismos levitas. Todos los levitas eran sacerdotes, pero no todos eran sumos sacerdotes. Entonces habían especiales posiciones dentro de ellos mismos. Entonces, ellos eran los que le presentaban. Y saben que la oración, la ofrenda de incienso, de esto quiero hablar ahora, porque cuando escuchamos la palabra incienso, inmediatamente pensamos que eso es brujería, que es hechicería, pero aquí está en la Torá. Dios lo dejó establecido. Que se lo hayan robado los brujos, los hechiceros, los chamanes y todo eso, no significa de que sea diabólico, que ellos lo han distorsionado, porque esa es la característica número uno del oponente, distorsionar todo lo que fue creado con un propósito específico. Y eso es lo que vemos en todo, dentro del matrimonio, las relaciones sexuales, la comida, todo lo ha distorsionado el oponente. Se traían muchas ofrendas, pero la ofrenda más elevada que se le podía quemar a Dios, al Altísimo, era la ofrenda de incienso. Y esta ofrenda, ese incienso, se presentaba en un altar de oro. Ahora, esto se hacía por turno. ¿Por qué? Porque el poder cuántico que se manifestaba a la hora del quemado de incienso hacía que el levita se enriqueciera. Por eso mire ahí lo que dice, estoy leyendo el capítulo 33, verso 11, y dice: y Hashem bendice sus posesiones y favorece la obra de sus manos. Por eso es que se hacía por turno, porque si solamente uno hacía esos quemados, entonces solo uno recibía la bendición. Entonces se hacía por turno. Eso es una cosa súper importante que debemos entenderlo, y los levitas tienen esta asignación especial. No es para todo mundo, no todos lo deberían de hacer. Esto es algo bien sagrado, y hasta hoy día, si nosotros hacemos esto, y esto es un estudio bien detallado de lo que es el quemado de incienso y todo el Éxodo, cuando usted lee Éxodo capítulo 30, ahí habla específicamente de cada uno de los saumerios que Hashem pedía. Ahora, quiero enfocarme un poquito, porque yo creo que viene bien al caso hablar sobre por qué el olfato. Aquí recordemos que cada uno de esos saumerios siempre Dios habla de que sea como olor grato, que sea fragante. ¿Por qué al Señor le encanta esa parte? Una cosa importante que nosotros debemos entender es que cada vez que hay malos olores y hay olores agradables, quien sufre o se beneficia es el alma. Aparte del cuerpo, ¿verdad?, que siente feo o siente lindo, también el alma recibe, porque en el pecado del Edén, según los estudios que hemos venido realizando, que todos los sentidos del cuerpo pecaron, y el único que no pecó, porque recuerden, los pies caminó para ir a tomar el fruto, las manos se extendieron para tomar el fruto prohibido, los ojos contemplaron el fruto prohibido, la boca comió el fruto prohibido, pero el olfato fue el único que no pecó en esta área. Entonces, cuando nosotros queremos conectar el mundo espiritual y llevarlo a nuestra alma, por eso es que se ora, en el judaísmo se ora aún por los perfumes. Cuando uno se va a echar una fragancia en su cuerpo, se ora, se eleva eso, porque no solamente tu cuerpo físico recibe ese olor, sino también tu alma. Entonces, cada vez que salía este saumerio, el alma recibía, ¿a través de qué?
No era a través del oído, ni de la boca, ni de ninguna parte del cuerpo, era a través del olfato. Entonces es bien interesante, esto lo quería compartir, por eso es que el Señor también habla mucho, ¿verdad? De los sahumerios, habla bastante ahí. Usted léase todo el libro de Éxodos y se va a dar cuenta que todas las prácticas que se hacen en el paganismo, que se hace fuera de la orientación divina de Hashem, es totalmente bíblico, solamente que ellos lo han distorsionado todo. Entonces, esto es una maravilla y esto por eso es tan importante que usted mantenga limpia su casa, mantenga en orden su casa, mantenga oloroso el ambiente donde está, porque eso va a calar en que si usted se enoja, una persona que está muy estresada, ponga bien arregladito, ponga con olores esa casa, perfume, abra las ventanas, límpiela, que esté todo un olorcito a limpio, mire, entonces se baja la depresión, se baja todo eso de que te molestas por cualquier cosa. Entonces hay que mantener todo esto. Ahora, otra cosa también que habla en las bendiciones es la bendición a Benjamín. Yo quería hablar aquí un poquito sobre la bendición. Dice, respecto a Benjamín dijo, que el amado de Hashem viva tranquilo junto a él. Oiga, él lo protege todo el día y descansa entre sus hombros. Este es el pequeñito. Recuerden de que Benjamín tampoco participó de la venta de su hermano José. Y entonces aquí el Señor le trae a la memoria, ¿verdad?, que él no participó, era el más pequeño, y le da una bendición bien especial y dice, Hashem morará junto a él. Y esto, recuerden que esto tenía muchísimos años antes de que se construyera el templo. Aquí fue una palabra profética que lo vivimos ahora en el presente, digamos en esta era, cuando se construye el templo. ¿Dónde se construye? Justamente en el territorio de Benjamín. Qué hermosa bendición. Ahora dice la bendición de Joseph. Y esta es la palabra que es para nosotros. Yo quiero que usted ponga bastante atención a la lectura que le vamos a dar hoy. Versículo 13. Y de Joseph, está hablando de José, ¿verdad? Dijo, su tierra es bendición. Esta es la parte nuestra, oiga. Bendición de Hashem, con la delicia del rocío de los cielos y con el manantial que está en la profundidad, con la delicia de las cosechas del amparo del sol y con la delicia de los frutos al amparo de la luna, con los frutos que los montes se apresuran a hacer madurar y con la delicia de los frutos eternos, con la delicia de la tierra y todo lo que en ella contiene, por el favor de aquel que moró en medio del arbusto ardiente. Que esta bendición repose sobre la cabeza de Joseph y sobre la coronilla del que fuera separado de sus hermanos. ¿Quiénes somos los que fuimos separados de nuestros hermanos? Todo lo que le pasó, la historia dura, difícil que pasó Joseph, es lo que nos tocó a nosotros vivir. Que fuéramos separados de nuestros hermanos, que fuéramos llevados al exilio espiritual y físico, que nos miraran como de otra categoría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero dice que esa separación, mire, era parte del propósito para que, así como Dios le reveló a Abraham de que por causa de él serían benditas todas las naciones y que se multiplicaría como las estrellas del cielo y como la arena del mar, es exactamente lo que pasó con este pueblo, con la tribu de Joseph, que es la tribu que no está perdida, sino que estuvo perdida. Por eso Yeshua habla y dice, yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. No dice por los judíos, dice por la casa de Israel. Somos los que habíamos estado fuera de la Torá, que nos habían quitado los mandamientos, que lo mirábamos como algo que nada que ver con nosotros. Pues Dios, Hashem, Yeshua vino para que retornásemos a la casa, para que como el hijo pródigo se retiró y que regresáramos nuevamente y que estuviéramos establecidos allí en la casa, que nos quedásemos allí con nuestros hermanos mayores que son el pueblo judío. Y no me refiero a que todos vamos a ir a vivir en Israel, sería lo máximo, pero se refiere a retornar en relación a las fiestas, en retornar en relación a guardar sus mandamientos, en retornar a
a la bendición que habíamos perdido. Habíamos estado como comiendo algarrobas, viviendo una serie de cosas tan duras, tan difíciles por habernos alejado de su Torá. Entonces dice aquí, su reinado es como el primogénito de un toro, la majestad es suya y la gloria es como los cuernos de bisonte. Y dice, con ellos cornearán a las naciones hasta los confines de la tierra. Esas naciones son las decenas de miles de Efraín y son los miles de Manasés. Somos incontables. Estamos en todas partes. Estamos en África, estamos en Australia, estamos en Centroamérica, estamos en América, estamos en otros continentes. En todos lados somos decenas de miles que venimos de la tribu de Efraín y de Manasés, que fuimos separados por nuestros hermanos, pero hoy día estamos retornando, estamos nuevamente tomando esa asignación que Hashem nos había dado. ¡Qué maravilla! Aquí vemos entonces más adelante en el versículo 18 la bendición que Dios le da a Zabulón y a Isachar. Respecto a Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, en tus expediciones, y tú, Isachar, en tus tiendas de estudio. Ellos congregarán a las tribus en el monte, ahí ofrendarán los sacrificios de rectitud y se nutrirán de las riquezas del mar y de los tesoros ocultos bajo las arenas. Lo que hemos aprendido durante todo este tiempo de estudio es que Zabulón e Isachar estaban totalmente asociados. Por un lado, Zabulón se dedicaba al comercio, a producir bienestar, y por el otro lado, a Isachar, él se dedicaba al estudio de los misterios del cielo. Entonces, uno dependía del otro. Económicamente, Zabulón sostenía, era el sustento de Isachar. Isachar era el que sostenía, digamos, espiritualmente a Zabulón. Por eso aquí tenemos que entender, nuestra mente tiene que ser bastante abierta en relación a esto, porque siempre nosotros cuando tenemos una mente pobre, pensamos que una persona que tiene dinero, que es rico, no es espiritual o no está, digamos, bien con Dios. Y hemos visto claro la mayoría de los casos que no tienen una orientación, no saben cómo operar con su riqueza que tiene. Pero lo que se debe de hacer es que el rico debe sostener a las personas asignadas en el estudio de la Torá. Deben de ser los sustentos. ¿Por qué? Porque imagínense que aquí Isachar y Zabulón era que se dividía, ellos lo que hacían era dividirse las bendiciones. La verajá o la porción que recibía Isachar era dividida con Zabulón, y la bendición económica que recibía Zabulón era compartida con Isachar, y era total armonía, total bendición. Así es que se opera dentro de los ministerios. Por un lado, unos asignados a tiempo completo en el servicio, no haraganes, ¿verdad? Ni holgazanes, ni nada por el estilo. Gente que realmente está comprometida y dando a conocer todo este conocimiento. Y por el otro lado, gente que está dedicada 100% al comercio, al negocio, a todo, son los que deben de sostener a los maestros, a los que enseñan, a los ministros del Eterno. Es un deber y es una bendición hacerlo. Ahora dice, Moisés bendice a Gad. Respecto a Gad, bendito aquel que ensancha a Gad. Gad vive como un pavoroso león, desgarrando el brazo y la cabeza como una presa. Vio apropiado tomar para sí la primera parte, pues allí estaría la parcela oculta del legislador. Gad marchó a la vanguardia del pueblo, hizo lo que es correcto para Hashem y cumplió su ordenanza con Israel. También está la bendición de Dan, Neftalí y Asher. Respecto a Dan, dijo, Dan es un cachorro de león que salta desde Basán. Respecto a Neftalí, dijo, Neftalí está satisfecho su deseo y colmado de la bendición de Hashem. Anda, toma una posición en el mar y el sur. Y todo eso pues se cumplió. Respecto a Asher, dijo, Asher es bendecido con hijos,
complacerás a sus hermanos, sumergirá sus pies en aceite. Y por último, Moshe da la bendición general a toda la congregación, a todas las 12 tribus, y dice: de hierro y de bronce serán tus candados, los días de tu ancianidad serán como los días de tu juventud. ¡Qué maravilla! Entonces luego hay un tiempo de adoración, de alabanza que tiene el profeta Moshe ahí antes de partir y de morir. Entonces eso es la parte que correspondió a este último estudio de la porción número 54 de la Parashá. Espero que Hashem nos haya bendecido con esta lectura y con esta corta enseñanza de la Torá. Espero tenerles nuevamente con nosotros en los próximos audios que subamos y que ustedes puedan también recibir este conocimiento que el Eterno nos ha otorgado. Un abrazo enorme a todos y que Hashem les continúe bendiciendo y que les siga protegiendo y que les continúe teniendo con vida para poder hacer todo lo que quizás en otros años no pudimos hacer. Que el Señor tenga misericordia y que nos permita vivir un poco más para hacer sus obras. Un abrazo a todos.